En una tierra lejana y antigua, donde los reyes gobernaban con autoridad y los profetas eran respetados y temidos, vivía un hombre elegido por Dios para cumplir una misión sagrada. Este hombre, cuyo nombre se menciona poco en las Escrituras, fue llamado por Dios de manera clara e inconfundible. Era una noche tranquila, el cielo estaba estrellado, y una leve brisa soplaba, trayendo consigo la serenidad típica de las noches del Medio Oriente. El profeta, dedicado y temeroso de Dios, estaba en profunda oración, buscando orientación y fuerza para su jornada espiritual. Fue entonces que escuchó la voz de Dios, clara como una campana en el silencio de la noche. «Levántate y ve a la ciudad de Betel», dijo la voz divina, «pues tengo un mensaje para que entregues al rey Jeroboam. Profetiza contra el altar que él erigió, pues sus obras son abominables a mis ojos». El corazón del profeta latió con fuerza. Sabía que no sería una tarea fácil. Desafiar a un rey y sus prácticas era peligroso y, muchas veces, mortal. Sin embargo, su fe era inquebrantable. Sabía que, cuando Dios llama, no se puede dudar ni desobedecer. La misión era clara, debía profetizar contra el altar que el rey Jeroboam había construido en Betel, desafiando las órdenes de Dios y llevando al pueblo a pecar. A la mañana siguiente, el profeta partió en su jornada. Su semblante era serio y determinado, consciente del peso de su misión. Atravesó montañas y valles, soportando el calor del desierto y la incertidumbre del camino. Cada paso que daba era guiado por la fe y la voz que escuchó en esa noche estrellada. Al llegar a las puertas de la ciudad de Betel, el profeta estaba cansado, pero su determinación no había disminuido. Sabía que su presencia allí era una manifestación de la voluntad divina y que su mensaje debía ser entregado con claridad y autoridad. Caminando por las calles de Betel, el profeta notó la opulencia del lugar y la devoción errónea del pueblo a los altares paganos. Finalmente, llegó al altar donde el rey Jeroboam realizaba sus rituales, rodeado por cortesanos y sacerdotes. La escena era solemne, pero también cargada de un profundo desvío espiritual. Con pasos firmes y voz resonante, el profeta se acercó al altar. Su presencia rápidamente llamó la atención de todos, que quedaron en silencio, sorprendidos por la osadía del hombre que se aproximaba sin invitación. «Altar», exclamó el profeta, su voz resonando por el espacio sagrado. «Así dice el Señor, nacerá un hijo en la casa de David, cuyo nombre será Josías, y sobre ti sacrificará a los sacerdotes de los altos, que queman incienso sobre ti, y sobre ti se quemarán huesos de hombres». La profecía fue clara y directa, prediciendo un futuro en el que la casa de David traería juicio sobre los altares falsos. Pero el profeta no se detuvo ahí. Como señal de la autenticidad de su mensaje, proclamó: «Este altar se partirá, y las cenizas que están sobre él se derramarán». El rey Jeroboam, tomado por la ira y la sorpresa, se levantó de su trono improvisado junto al altar. Con el rostro contorsionado de rabia, apuntó al profeta y ordenó a los guardias: «Arréstenlo». Pero antes de que los guardias pudieran moverse, algo extraordinario ocurrió. La mano del rey, extendida para señalar al profeta, se secó instantáneamente, volviéndose rígida e inmóvil. Al mismo tiempo, el altar se partió, y las cenizas se esparcieron, exactamente como el profeta había predicho. Un murmullo de asombro recorrió a la multitud. El poder de Dios se había manifestado de manera innegable. El rey, ahora aterrorizado e impotente, clamó al profeta: «Intercede, por favor, al Señor tu Dios, y ora por mí, para que mi mano se me restituya». Con compasión y obedeciendo la voluntad divina, el profeta oró al Señor. La mano del rey fue restaurada, y él volvió a tener el control de su miembro. Humillado e impresionado, el rey Jeroboam ofreció al profeta hospitalidad y recompensa, diciendo: «Ven conmigo a casa, y confórtate, y te daré un regalo». Pero el profeta, recordando las instrucciones claras de Dios, respondió con firmeza: «Aunque me dieses la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Pues así me ordenó el Señor por su palabra, diciendo: no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino por donde fuiste». Con estas palabras, el profeta se despidió y partió por el camino opuesto al que había llegado, decidido a obedecer las instrucciones divinas sin desvío.
La decisión del profeta de seguir rigurosamente la orden de Dios reforzaba su devoción y lealtad inquebrantables. Mientras caminaba, la noticia de lo ocurrido se esparció rápidamente. La gente murmuraba sobre el poder de Dios y el valor del profeta. Entre ellos, un viejo profeta, que vivía en Betel, escuchó de sus hijos lo que había sucedido. Intrigado y curioso, decidió ir al encuentro del hombre de Dios. Montando su asno, el viejo profeta siguió apresuradamente hasta encontrar al profeta de Dios, que estaba descansando bajo la sombra de un gran árbol. El viejo profeta lo saludó y dijo, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? El profeta asintió con la cabeza, confirmando su identidad. El viejo profeta entonces insistió, ven conmigo a casa y come pan. Pero, fiel a las órdenes divinas, el profeta de Dios rechazó nuevamente, repitiendo las palabras que el Señor le había dicho, no puedo volver contigo, ni entraré en tu casa, ni comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Pues me fue dicho por la palabra del Señor, allí no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino por donde fuiste. Fue entonces cuando el viejo profeta, con una expresión astuta en el rostro, mintió, también yo soy profeta como tú, y un ángel me habló por la palabra del Señor, diciendo, hazlo volver contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Las palabras del viejo profeta sonaron convincentes, y el profeta de Dios, creyendo en la falsedad, cedió. Se levantó y volvió con el viejo profeta a Betel, desobedeciendo así las instrucciones explícitas del Señor. El profeta de Dios, confiando en la palabra del viejo profeta, lo siguió de vuelta a Betel. Cuando llegaron a la casa, fueron recibidos con hospitalidad. La mesa estaba puesta con pan y agua, y los dos hombres se sentaron a comer. Mientras comían, la verdadera palabra del Señor vino al viejo profeta. Sus ojos se agrandaron, y su expresión cambió de astuta a solemne. Levantándose, proclamó con una voz grave, así dice el Señor, porque fuiste rebelde a la palabra del Señor y no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te había mandado, sino que volviste, y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde te dijo, no comerás pan, ni beberás agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. El profeta de Dios quedó paralizado. Las palabras lo cortaron como una espada, revelando la gravedad de su desobediencia. El aire alrededor parecía pesado, y un silencio incómodo se cernió sobre la mesa. Después de la comida, el profeta de Dios, visiblemente afectado, se preparó para partir. Montó en el asno que el viejo profeta le había ofrecido y comenzó su viaje de regreso, ahora consciente de la severidad de su transgresión. Mientras viajaba, pensamientos atormentados invadían su mente. La desobediencia, incluso motivada por un engaño, tenía consecuencias. Sentía un peso insoportable en su corazón, una mezcla de arrepentimiento y temor. De repente, en medio del camino, apareció un león. Con un rugido amenazante, el animal avanzó sobre el profeta. En un instante, el león atacó y mató al profeta de Dios. La escena era aterradora y surrealista, el asno permaneció parado junto al cuerpo del profeta, y el león tampoco se movió para devorarlo o atacar al asno, sino que se quedó allí, como un guardián sombrío del juicio divino. Poco después, algunos hombres que pasaban por el camino vieron el cuerpo del profeta tendido en el suelo, con el león y el asno al lado. Asombrados, fueron a la ciudad y contaron lo que habían visto. La noticia rápidamente llegó a los oídos del viejo profeta. Profundamente entristecido, el viejo profeta fue hasta el lugar. Vio con sus propios ojos el cuerpo del hombre de Dios, el asno y el león al lado. Con un profundo pesar, recogió el cuerpo del profeta y lo colocó sobre el asno, llevándolo de vuelta a Betel. La historia del profeta muerto por un león y enterrado en Betel se convirtió en un símbolo duradero de advertencia y reflexión. El pueblo comenzó a ponderar más profundamente sobre sus propias vidas y la seriedad de seguir los mandamientos de Dios. Las lecciones espirituales y morales comenzaron a arraigarse en la comunidad. La desobediencia del profeta, aunque motivada por un engaño, destacó la importancia de escuchar y seguir estrictamente las instrucciones de Dios. La tragedia mostró que las palabras de Dios no son solo orientaciones, sino mandamientos sagrados que deben ser seguidos con rigor y respeto. Las personas comenzaron a discutir la historia en sus casas y en los mercados.
Los ancianos hablaban sobre la importancia de discernir la verdad y la necesidad de estar vigilantes contra falsos profetas o consejos engañosos. La historia del profeta se convirtió en un cuento moral, una advertencia sobre las consecuencias de alejarse de la palabra de Dios, no importa cuán justificadas puedan parecer las acciones. La comunidad de Betel y de las ciudades vecinas reflexionó profundamente sobre su propia obediencia a los mandamientos divinos. Muchos comenzaron a revisar sus prácticas y a buscar una vida más alineada con los principios y leyes de Dios. El impacto de la historia fue profundo, llevando a una renovación espiritual entre el pueblo. Incluso el rey Jeroboam no pudo ignorar la seriedad de los acontecimientos. La ruptura del altar y la muerte milagrosa del profeta fueron señales innegables del descontento divino. Aunque no cambió inmediatamente sus prácticas, la memoria del profeta y del león persistió, plantando una semilla de duda e introspección en su corazón. El viejo profeta, en sus últimos días, se convirtió en una figura de sabiduría y arrepentimiento. Con frecuencia hablaba sobre la importancia de seguir la voz de Dios y la necesidad de discernir la verdad. Su casa se convirtió en un lugar donde las personas venían a buscar consejos y orientación espiritual. La historia del profeta también se extendió más allá de Betel, alcanzando otras regiones y naciones. En cada lugar donde se contaba, servía como un recordatorio de la seriedad con la que Dios trata la obediencia y la fidelidad. La muerte del profeta se convirtió en un símbolo poderoso de la justicia divina y de la necesidad de seguir fielmente los caminos de Dios. Con el paso del tiempo, la historia del profeta muerto por un león fue transmitida de generación en generación. Los padres contaban a sus hijos, y los ancianos recordaban a los más jóvenes la importancia de escuchar y obedecer la voz de Dios. La narrativa servía no solo como una advertencia, sino también como un incentivo a la obediencia y a la fe inquebrantable. El mensaje principal que emergió de la historia fue la importancia de la obediencia incondicional a Dios. Incluso cuando las circunstancias son desafiantes o las instrucciones parecen difíciles de seguir, la fidelidad a los mandamientos de Dios es esencial. El profeta, aunque cayó en desobediencia, dejó un legado poderoso, una advertencia para todos sobre las consecuencias de alejarse de la voluntad divina. Reflexionando sobre la historia, podemos aplicar sus lecciones en nuestras propias vidas. La importancia de discernir la verdad, de permanecer fiel a las instrucciones divinas y de no dejarse engañar por voces engañosas es tan relevante hoy como lo era en los tiempos bíblicos. La historia nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y que la verdadera sabiduría viene de seguir la voluntad de Dios. La comunidad de Betel, tocada por la tragedia del profeta, experimentó una renovación espiritual. Las personas se volvieron más vigilantes y dedicadas en sus prácticas religiosas, buscando una vida que reflejara más plenamente los mandamientos de Dios. El viejo profeta, con su pesar y sabiduría, desempeñó un papel crucial en guiar esa renovación, compartiendo sus experiencias y alentando a los demás a aprender de los errores del pasado. Al mirar la historia del profeta, recordamos que la obediencia a Dios no es solo una cuestión de seguir reglas, sino un acto de fe y devoción. Es un llamado a vivir de acuerdo con los principios divinos, confiando en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no comprendemos completamente sus instrucciones. Y así, la historia del profeta muerto por un león permanece como una poderosa narrativa de fe, obediencia y las consecuencias de nuestras elecciones. Que podamos aprender de su ejemplo y buscar siempre seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas, con integridad y devoción.